Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Hoy vamos a continuar con las operaciones unitarias de absorción y vamos a ver equipos de contacto continuo. Bien, la clase anterior vimos torres de absorción de platos, ¿cierto? Hoy vamos a ver las torres empacadas o torres en lechos porosos. En este tipo de torres, los fluidos, el gas y el líquido, están en contacto continuo durante la trayectoria a través de la torre. Entonces tenemos aquí una torre de relleno o una torre de lecho empacado. En una torre de lecho empacado o de relleno, las componentes del líquido y del gas cambian continuamente a lo largo de la torre. Por esta razón, cada punto sobre la línea de operación representa las condiciones en las que se encuentran en algún lugar de la torre, tanto la fase líquida como la gaseosa. Bien, entonces tengo en la parte superior la entrada del líquido absorbente, ¿cierto? Tengo la entrada del líquido absorbente. Y por la parte inferior tengo la entrada del gas. Este es un lecho poroso. Es importante la superficie específica del lecho. Esto lo vimos en unitarias 1, ¿no? En lechos porosos. La superficie específica del lecho A minúscula es igual al área de la partícula sobre el volumen del lecho. El líquido entra por la parte superior y sale por la parte inferior, ¿no es cierto? Y el gas con soluto entra por la base y sale el gas con una concentración pobre de soluto por la parte superior. Entonces, en el lecho o en la torre de absorción de relleno se pone en contacto el gas y el líquido. Existe una diferencia de concentración en soluto entre el gas y el líquido. Para un proceso de absorción, la concentración es mayor en la fase gaseosa. Entonces, el calor se difunde de la fase gaseosa a la fase líquida. Vamos a llamar la altura de la torre de absorción Z. Bien, el relleno puede ser anillos PAL de plástico, anillos PAL de metal, anillos Raschig, C es anillos Raschig, monturas super interlocks D, monturas interlocks de plástico, monturas interlocks F. Muy bien. Entonces, es importante la superficie específica. Estas superficies específicas de los rellenos se hallan experimentalmente. Tenemos nosotros una tabla. Características de los empaques aleatorios. Empaque quiere decir relleno. Y aquí está el tamaño del relleno en milímetros. ¿Está bien? Ahí tengo el relleno. 6 milímetros. Y aquí está el tipo de relleno. Anillos Raschig, dice, ¿no? Y aquí está la superficie específica del relleno en metro cuadrado sobre metro cúbico. Si son de cerámica y son anillos Raschig, esto es la superficie específica del relleno, A minúscula. Si son de metal los anillos Raschig, esta es la superficie específica. Anillos PAL, aquí tengo la superficie de plástico, de metal, tengo la superficie específica. De sillas de montar de ver, yo tengo aquí la superficie específica. Y así,
Esta tabla, para hallar la superficie específica del lecho, ustedes lo pueden hallar en el libro Operaciones de Transferencia de Masa de Robert Treiber, segunda edición, en la página 220, es la tabla 6.3. ¿Está bien? Pero ¿qué es la superficie específica del lecho? Es el área de transferencia de masa sobre el volumen del lecho. Esto es la superficie específica del lecho. Entonces es importante en lechos porosos la superficie específica del lecho. Y eso lo podemos hallar en la tabla 6.2 del Treiber. Bien, otro dato importante para el diseño de torres de absorción de contacto continuo en lechos porosos es la curva de equilibrio. La curva de equilibrio. La curva de equilibrio es función de la presión y la temperatura. Aquí tengo los datos de la curva de equilibrio para el sistema dióxido de azufre agua. ¿Está bien? Eso está en la tabla A3-19 del Jankowicz, procesos de transporte y operaciones unitarias de Jankowicz. Entonces, esta es los datos de equilibrio. Yo tengo aquí la fracción molar del soluto, en este caso el soluto es el dióxido de azufre en la fase líquida. Tengo la presión parcial, ¿no es cierto?, a 30 grados centígrados en la fase gaseosa, y tengo la fracción molar del dióxido de azufre en la fase gaseosa, a una presión de 1 atmósfera y 30 grados centígrados. Entonces, esto tengo las tablas del Jankowicz. Esto me permite construir la curva de equilibrio. La curva de equilibrio. Esto es datos de equilibrio para el sistema dióxido de azufre agua. Es importante aquí aclarar que los datos de equilibrio es función de la temperatura. Es necesario indicar la temperatura y la presión, como en este caso. Me dice presión total, 1 atmósfera y temperatura 30 grados centígrados. Si nosotros queremos hallar a 20 grados, también existe otra tabla en el mismo Jankowicz que me da los datos de equilibrio para el sistema dióxido de azufre agua a 20 grados. Bien, esta es la curva de equilibrio. Bien, en las torres de absorción de contacto continuo de relleno, vamos a utilizar la siguiente nomenclatura. En la base, todos los términos, en la base de la torre, todos los términos llevarán un subíndice 1 en la base. ¿Sí? Y en la cúspide, todos los subíndices llevarán un subíndice 2, tanto el líquido como el gas. Bien, entonces, realizamos un balance de soluto en una columna de absorción de relleno. G', dijimos G' es la velocidad másica del componente que no se difunde en la fase gaseosa. Si yo tengo aquí dióxido de azufre en la fase gaseosa normalmente el gas inerte es el aire. Entonces sería aquí velocidad molar del aire, G', es el componente que no se difunde. El aire, tengo una mezcla de dióxido de azufre y aire. El soluto es el dióxido de azufre. En cambio, el disolvente es el aire en la fase gaseosa. El disolvente, el aire, no se absorbe. ¿Qué se absorbe? El dióxido de azufre. Entonces, el aire es el componente inerte que no cambia a lo largo de la torre. Entonces, aquí estoy trabajando con el componente que no se difunde, que es el aire en la fase gaseosa o disolvente en la fase gaseosa.
¿Está bien? Entonces aquí sería kilomoles de aire por metro cuadrado hora. Y E1 es la relación molar a la entrada, ¿cierto? La relación molar. ¿Y qué es la relación molar? Son los kilomoles de soluto por kilomoles de disolvente en la fase gaseosa. Si yo tengo una mezcla en la fase gaseosa de dióxido de azufre más aire, serían kilomoles de dióxido de azufre sobre kilomoles de aire, ¿no es cierto?, en la fase gaseosa. Bien, luego tengo aquí L'. ¿Qué es L'? También es el componente que no se difunde en la fase líquida. ¿Y cuál es el componente que no se difunde? Por decir, voy a absorber el dióxido de azufre con agua, por decir. El agua es el componente que no se difunde, ¿ya? El agua no se evapora ni se condensa, no pasa al gas ni del gas hacia el líquido. El agua es el componente inerte. ¿Bien? Entonces ahí tengo kilomoles. L' es los kilomoles de agua por metro cuadrado hora. El agua, por decir a la entrada, el disolvente no tiene soluto, pero a medida que pasa a través de la torre se carga de soluto. A la salida ya tiene soluto. ¿Por qué? Porque el soluto, que es el dióxido de azufre, pasa de la fase gaseosa a la fase líquida. Por tanto, a la salida ya tiene algo de soluto. Pero el agua que entra y el agua que sale sigue siendo la misma cantidad. Que a la salida, al agua acompaña el soluto, sí, más dióxido de azufre, por decir. Pero el agua no cambia, el agua sigue siendo la misma. Que a la salida tiene mayor, que acompaña al agua que sale una cantidad mayor de dióxido de azufre, sí, que es el soluto, sí, pero el agua no cambia. X sub 2 es a la entrada, ¿no es cierto? Es también la relación molar. ¿Qué quiero decir? Kilomoles de dióxido de azufre sobre kilomoles de agua, ¿cierto? Entonces la relación molar en la fase líquida. Bien, estas son la cantidad de soluto que ingresa. Ingresa por la base y puede ingresar también por la cúspide, ¿no es cierto? Corrientes que ingresan y corrientes que salen. El gas que sale por la parte superior y el líquido que sale por la parte inferior, ¿no es cierto? Balance. Soluto que ingresa a la torre y soluto que sale. Como el componente inerte no se difunde, en ambos miembros G' es la misma. Puedo factorizar. ¿Está bien? L' es la misma. También puedo factorizar. Esa es la ventaja que ofrece trabajar con relaciones molares. Esa es la ventaja, porque G' y L' como son los componentes que no se difunden tanto en la fase gaseosa como en la fase líquida, estos permanecen constantes a lo largo de la torre. Por tanto, puedo factorizar en el balance de soluto. ¿Está bien? Esa es la ventaja. Bien, en algunos casos no se da la relación molar a la salida, pero me dicen que la recuperación es del 90%. Entonces, la relación molar del soluto a la salida se halla mediante esta relación. 1 menos la recuperación, paréntesis, multiplicado por la relación molar en la fase gaseosa del soluto a la entrada. La recuperación puede ser 90%. Me dice, por ejemplo, aquí tengo una entrada con 10% de dióxido de azufre y me indica que se recupera el 90%, o sea, el 90% pasa a la fase líquida. Entonces, si yo tengo aquí la concentración a la entrada y la recuperación me dice que es el 90%, puedo hallar la relación molar del gas que sale por la cúspide. 1 menos 0,9, si la recuperación es 90%, 1 menos 0,9, paréntesis, por la relación molar
del dióxido de azufre en la fase gaseosa a la entrada. Y tengo la relación molar a la salida. Esta misma relación de balance de soluto en una columna de absorción de relleno, también lo puedo expresar en función de las fracciones molares. Esta misma, la relación molar, Y1, Y mayúsculo 1, para transformar esta relación molar a fracción molar, Y minúscula 1, esta es fracción molar. En cambio, esta es relación molar. La fracción molar. Entonces puedo anotar esa misma ecuación en función de la fracción molar. ¿Cuál es la diferencia entre relación molar y fracción molar? La relación molar es kilomoles de soluto, kilomol de disolvente. En cambio, la fracción molar es kilomoles de soluto, kilomoles totales de disolvente más soluto. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Entonces, Y mayúscula es la relación molar y Y minúscula es la fracción molar del soluto. ¿Está bien? Entonces, nosotros en la primera clase vimos cómo transformar una fracción molar a relación molar. Estoy aplicando ese factor de conversión. Voy a transformar aquí la fracción molar a relación molar. O sea, Y1 es equivalente a Y minúscula 1, 1 menos Y1 en fracción molar. Lo propio realizo con la relación molar a la salida en la fase gaseosa. Para la fase líquida lo mismo. X minúscula es la fracción molar del soluto en la fase líquida. Fracción molar del soluto en la fase líquida. Esto será en la base y esta es la fracción molar del soluto en la fase líquida a la salida. Esta misma ecuación que ustedes ven aquí, estoy expresando en función de la fracción molar. Entonces no debo confundir relación molar con fracción molar, que es distinto. Nosotros empleamos Y mayúscula para la fracción, no así, Y mayúscula para la relación molar, Y mayúscula para la relación molar, X mayúscula para la relación molar. En cambio, Y minúscula es la fracción molar. ¿Está bien? La fracción molar. X, Y minúscula y X minúscula es la fracción molar. Entonces, debo tener cuidado, especialmente en las evaluaciones que se van a hacer sobre absorción, debo tener cuidado en el examen al anotar Y mayúscula y Y minúscula. No es lo mismo. Entonces ustedes deben anotar bien, especialmente en la evaluación o en el examen, una Y que se note efectivamente que es Y mayúscula o Y minúscula que lo voy a entender como fracción molar. Y Y mayúscula o X mayúscula como relación molar. Aquí es importante la nomenclatura. ¿Está bien? Bien, entonces tengo aquí el mismo balance de soluto en función de la relación molar y aquí en función de la fracción molar. Bien, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve el balance? El balance, como esto es un balance a la torre, ¿no es cierto? Esto me sirve para hallar la línea de operación. Con este balance de soluto, ya sea en función de la relación molar o en función de la fracción molar, puedo construir la línea de operación. Una cosa es la línea de operación que viene del balance de soluto en la columna del relleno y otra cosa es la línea de equilibrio. La línea de equilibrio se halla en tablas, ¿está bien? O la curva de equilibrio que ustedes quieren, se halla en tablas.
¿Está bien? Esto está para una temperatura y una presión, ya está en tablas. En cambio, esta ecuación, que es la ecuación de la línea de operación, no está en tablas. La debo construir mediante el balance de soluto. ¿Está bien? Ya, perfecto. Bien, justamente indico esto aquí. La ecuación de la línea de operación, diagrama XY, se deduce a partir del balance de masa aplicado a la parte superior de una columna de absorción y un punto cualquiera de la misma. Entonces, voy a realizar mi balance, ¿cierto?, de solutos en esta área aquí pintada de amarillo, ¿cierto? Ingresa el gas y tiene una relación molar. Y sale el líquido y tiene una relación molar. Entonces, ¿qué tengo? Ingresa el gas. Entonces, voy a transformar esta relación molar a fracción molar. ¿Está bien? Aquí está en función. Esto es la entrada a esta sección. A la salida tengo esto, ¿cierto? Y es sub 2. Se ha transformado. Esto es relación molar. En cambio, aquí lo tengo como fracción molar, ¿cierto? Entonces, tengo L. Tengo aquí la salida, X mayúscula, relación molar, pero transformo esto a fracción molar y tengo la relación molar, también transformo a fracción molar. ¿Está bien? Entonces tengo la línea de operación, ¿no es cierto?, en la torre de absorción, en función, miren, está en función de la fracción molar, más bien, la fracción molar, sí, la fracción molar en la fase gaseosa del soluto y la fracción molar del soluto en la fase líquida. Entonces, esto me permite hallar la línea de operación. G', aquí indica claramente, kilomoles del componente que no se difunde en la fase gaseosa. Si yo tengo aire, dióxido de azufre, el componente que no se difunde es el aire. Kilomoles de aire por metro cuadrado hora. L', kilomoles del disolvente en la fase líquida. ¿Con qué voy a absorber? Agua. Kilomoles de agua, metro cuadrado hora. El agua no se difunde. ¿Qué se difunde entonces? El dióxido de azufre. De la fase gaseosa pasa a la fase líquida, pero el agua no se difunde. ¿Está bien? Bien, entonces esto me permite construir la línea de operación. La línea de operación. Con esto construyo la línea de operación. Bien, mire, aquí cómo construyo la línea de operación. Normalmente a la salida se tiene la concentración, la fracción molar, y también del líquido se tiene. Entonces, en la cúspide se tienen los datos. ¿Está bien? Entonces voy a variar X a lo largo de la torre. X, voy a variar. Entonces puedo sacar eso X de la línea de equilibrio. Puedo empezar por X, 0, toda esta línea. Voy a reemplazar esta primera columna, que es X, en esta ecuación. Aquí. Voy a reemplazar. Para cada valor de X, voy a determinar la fracción molar del soluto en la fase gaseosa. Son conocidos G' y L', son conocidos. G' es conocido, L'. Y E sub 2 y X2 también. Entonces lo que voy a hacer, lo que no se conoce es X. X puedo tomar de la primera columna de los datos de equilibrio, de la primera columna, y reemplazo, porque aquí dice fracción molar, dice, ¿no es cierto? Entonces esa fracción molar X reemplazo aquí. Para cada fracción molar encuentro
la fracción molar del soluto en la fase gaseosa. ¿Está bien? Para cada valor. Entonces, realizar el reemplazo en esta ecuación, ¿no es cierto? Tengo aquí la fracción molar, es la primera columna de la curva de equilibrio. Al reemplazar esto en esta ecuación, aquí X estoy reemplazando, no se olviden que Y sub 2 es dato. Normalmente X2 es 0, porque el agua que ingresa o el disolvente que ingresa no tiene soluto inicialmente. ¿Ya? Entonces, si es disolvente puro, X2 es 0. ¿Ya? Muy bien, pero en la mayoría de los casos, pero en algún caso puede ser que el disolvente, el agua, tenga algo de soluto. Pero en la mayoría de los casos, el agua que ingresa es agua pura. Se carga de soluto cuando el agua pasa a través de la columna de absorción. Entonces, reemplazo X, ¿no es cierto? Y determino para cada valor de X la fracción molar del soluto en la fase gaseosa. En este caso particular tengo el soluto, es el dióxido de azufre. Entonces, al reemplazar en esta ecuación el valor de X, obtengo el Y. Y eso está aquí como segunda columna. Para cada valor de X, tengo un valor de Y, que es la fracción molar, ¿sí? Del soluto en la fase gaseosa. ¿Es cierto? Entonces, datos para la construcción de la curva de operación dióxido de azufre agua. Esto me permite determinar, construir la línea de operación. No nos olvidemos que para los procesos de absorción, la difusión del soluto es de la fase gaseosa a la fase líquida. O sea, el soluto se transfiere de la mezcla gaseosa a la fase líquida. ¿No es cierto? Por tanto, las concentraciones en la curva de operación deben ser mayores a las concentraciones de equilibrio. Bien, con esto construyo la línea de operación. Bien. Entonces aquí tengo las dos líneas. Tengo la curva de equilibrio, que es la línea azul, y la línea de operación, que es la línea roja. En abscisas tengo la fracción molar del soluto en la fase líquida. En nuestro caso, esto es para un caso particular, el soluto es el dióxido de azufre. Y en ordenadas tengo la fracción molar del dióxido de azufre en la fase gaseosa. ¿No es cierto? El dióxido de azufre es el soluto. En la fase gaseosa, una mezcla aire-dióxido de azufre, mezcla líquida, fase líquida es una mezcla líquida, agua, dióxido de azufre. Entonces, la curva de equilibrio se traza con los datos de equilibrio. Con estos datos de equilibrio. Primera columna versus tercera columna. Esto me da la curva de equilibrio. Esto es la primera columna y la tercera columna. Entonces, tengo la curva de equilibrio, esta línea azul. ¿Está bien? Es la curva de equilibrio. Y a partir de esta ecuación, al reemplazar los valores de X, ¿no es cierto? X, determino Y, esta es la curva o línea de operación, que en este caso sería esto, al reemplazar en la ecuación. Y esto también lo represento aquí. La línea roja es la curva de operación. ¿Está bien? Bien, ¿para qué sirve todo esto? Mire, aquí estoy indicando claramente, dice a 30 grados centígrados y una atmósfera. Esto es en el Excel, es mucho más fácil construir estas curvas en el Excel. Nos ahorra tiempo, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve? Para hallar la fuerza motriz. ¿Y cuál es la fuerza motriz para la absorción? Es la diferencia de concentraciones
en la fase gaseosa y la concentración en el equilibrio, en la fase gaseosa también, pero en el equilibrio. Esta es la curva de equilibrio. Entonces, esta diferencia de concentración de soluto en la fase gaseosa y en la curva de equilibrio es la fuerza motriz para la transferencia de masa en columnas de absorción. Al final voy a tener que hallar una diferencia. Y menos Y sub 1 es la fuerza motriz, es la fuerza impulsora para los procesos de difusión en absorción. ¿Está bien? Perfecto. Esta es la primera parte para diseñar las torres de absorción. Debo tener el gráfico de la curva de equilibrio, eso está en tablas, no nada más que representarlo eso. Debo tener cuidado solamente temperatura y presión, que sean a la temperatura y presión de operación de la columna de absorción, y luego por balance de soluto debo trazar la curva de operación. ¿Está bien? La curva de... Tengo estos dos, ya puedo pasar a la siguiente etapa, que es el diseño de una columna de absorción. Bien, aquí vamos a hacer una pausa en 5 minutos. Nuevamente estamos en línea.